Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC para poder recuperar nuestro dispositivo. Como pueden ver, tiene que estar conectado a una red de Wi-Fi para poderlo recuperar. Primero que todo, vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado, ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Gmail olvidada. Vamos a utilizar un método diferente que el anterior. Bueno, como podemos ver, cuenta con un código PIN y también con la cuenta de Gmail olvidada. Para poder recuperar nuestro dispositivo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a devolvernos lo que es hacia atrás, hasta llegar aquí donde están estas opciones. Aquí vamos a encontrar lo que es estas letras verdes. Vamos a darle aquí donde dice política y privacidad. Vamos a seleccionar esa opción y nos llevaría al siguiente apartado. Nos llevaría directamente a Google Chrome. Le damos donde dice usar sin cuenta. Le damos donde dice no gracias. Y aquí vamos a escribir nuestra página oficial que se llama Davicel. Davicel. Van a escribir tal cual como aparece en pantalla. Mírelo bien. Así como aparece, vamos a seleccionarla y nos llevaría en la primera entrada. Aquí vamos a encontrar nuestra página oficial. Le vamos a dar clic aquí. Vamos a dar a donde dice Android TV. Ahora van a cargar estas páginas. Le vamos a dar clic aquí. Ahora vamos a encontrar esta opción que dice ver más. Vamos a irla cargando. Vamos a esperar que nos cargue y vamos a ir subiendo y vamos a darle donde dice ver más hasta encontrar la opción una página que sale apps Davicel. Vamos a encontrar esa entrada, una entrada, ya la vamos a mostrar. Esta es la entrada que vamos a utilizar en este video tutorial. Esta es la entrada, como pueden ver, apps Davicel. Vamos a seleccionar esa entrada y aquí nos llevaría lo que es a este apartado. Aquí tenemos otros métodos diferentes para aquellas personas que de pronto le interese. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí vamos a encontrar la siguiente opción. Vamos a encontrar esta opción que dice Google Maps. Vamos a seleccionar esta opción que dice Google Maps. Perdón, esa no la vamos a utilizar en este video tutorial. Es esta que dice Parts Store. Vamos a seleccionar esta entrada y nos llevaría a lo que es a este apartado. Dicho de eso, le vamos a dar aquí donde dice app. Luego le vamos a dar a cualquier de estas entradas una descarga. Luego le vamos a dar aquí en la lupita y vamos a escribir Activity Launcher. Le vamos a dar en obtener. Ahora vamos a esperar que instale correctamente. Luego que ya instale correctamente, vamos a darle en abrir. Bueno, vamos a darle clic aquí donde dice activar. Ahora le damos aquí en aceptar. Ahora van a cargar todas las aplicaciones. Van a cargar todas estas opciones. Vamos a esperar unos segundos hasta que cargue por completo para luego dirigirnos a la siguiente configuración. Vamos a buscar aquí y vamos a buscar ajuste. Vamos a darle clic en ajuste o configuración. Vamos a darle clic. Vamos a buscar. Si no nos abre ajuste por allá, entonces vamos a escribir aquí ajuste. Vamos a escribirlo. Aquí está. Le vamos a dar aquí a esta opción ajuste. Listo. Ya que nos ha llevado a configuración, vamos a irnos aquí en las últimas donde dice características adicionales. Le damos en accesibilidad, menú de accesibilidad y vamos a habilitar ese menú de accesibilidad. Ahora nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y vamos a buscar aplicaciones, administrar aplicaciones, lista de aplicaciones. Vamos a irnos a las últimas opciones. Nos vamos aquí a los servicios de Google, le damos inhabilitar aplicación. Luego de haber hecho eso, ahora vamos a reiniciar nuestro dispositivo. Vamos a reiniciarlo.
Ahora vamos a darle siguiente, le damos siguiente, siguiente. Vamos a esperar que cargue aquí y le damos siguiente nuevamente. Y aquí vamos a esperar unos segundos hasta que nos lleve al siguiente apartado. Vamos a dejarlo ver el video tutorial hasta el final, ya que al final del video le vamos a explicar de cómo corregir algunos errores, ya que nos quedarían algunos errores cuando ya desbloqueemos nuestro dispositivo por completo. Por eso es recomendable ver el video tutorial paso a paso hasta el final. Ahora le damos aquí donde dice no copiar. Y cuando lleguemos aquí donde dice un momento buscando actualizaciones, le vamos a dar clic lo que es a esta configuración, al menú de accesibilidad, le damos clic aquí, eso tiene que ser rápido, le damos aquí donde dice una sola vez, le damos aquí donde dice usar 50 de Google. Ahora va a cargar, puede que aquí te demore hasta 20 o 30 segundos en aparecer. Cuando te aparezca le vas a dar donde dice listo. Ahora le vas a dar a la bolita, ahora le vas a dar a las últimas opciones, le vas a dar en ayuda y aquí te vas a ir este icono de compartir, vas a darle clic, le vas a dar ahora en Gmail y aquí te va a dar la opción de omitir, le vas a dar habilitar a los servicios de Google, lo vas a habilitar. Ahora suavemente hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, suavemente y aquí te va a dar la opción de cargar los servicios de Google, le vas a dar ahora en aceptar. Ahorita te vamos a explicar cómo vas a corregir esos errores que estamos diciendo. Vas a esperar, le das aquí en omitir, omitir, listo. Ya así de fácil y sencillo has recuperado el dispositivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir lo que es ajuste, te vas en sistema, es la última opción, le das aquí en restablecer dispositivo, lo restablece, esto es para que te quede un dispositivo libre de errores, que te quede como un dispositivo totalmente nuevo.